Estamos con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Además también fue gerente de Ferrominera, presidente de Ferrominera. ¿Me equivoco, Andrés? Sí, ¿No? sí, Cosa que presidente. poco se dice por estos tiempos, analista del entorno político. Y bueno, en estos tiempos le damos las gracias por recibirnos en tiempos de pandemia, por recibirnos en su casa y por además visitarnos. Tú sabes que ahora las cosas son como que en dos vías. Esto es una conversación en estéreo. Andrés, le preguntamos entrando, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Josep Borrell de la Unión Europea frente al tema electoral sobre la posibilidad de la asistencia de una misión de observación al proceso electoral que está convocado para el 6 de diciembre? Pareciera allí que hay una voluntad política de la Unión Europea de estar pendiente del tema electoral venezolano. Sí, no hay duda. La Unión Europea ha estado pendiente no solo del tema electoral venezolano, sino de toda la situación venezolana desde hace mucho tiempo. Por razones históricas, nuestra relación con Europa, por supuesto, es innegable, pero también por razones concretas. Países muy importantes de la Comunidad Europea, como Italia, Francia, España y Portugal, tienen amplísimas colonias de sus ciudadanos en nuestro país y en consecuencia el tema Venezuela los afecta directamente. Pero además, en este caso particular de las elecciones del 6 de diciembre, fueron formalmente invitados a enviar una misión de observación internacional por el canciller Arraiaza, como tú lo sabes, como lo sabe el país. Y además también por los sectores de la Mesa de Diálogo Nacional, también habían hecho una invitación en el pasado. Arraiaza hizo la invitación a la Unión Europea y a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un poco más complicado. Las Naciones Unidas, para poder mandar una misión de observación a un país, requiere la autorización del Consejo de Seguridad, y sabemos muy bien que los Estados Unidos, miembros del Consejo de Seguridad con poder de veto, no reconoce estas elecciones, de manera que una misión de observación de las Naciones Unidas la veo complicada. En el caso de la Unión Europea, hasta anoche, hasta unas declaraciones que oí anoche, que no sé si efectivamente son unas declaraciones que no sean fake news o malinterpretadas, pero vi hasta anoche la posición de la Unión Europea era muy clara y además muy lógica, en el sentido de que enviar una observación electoral para las elecciones del 6 de diciembre, una vez que fueron invitados apenas hace una semana, algo así, es prácticamente imposible en función de los protocolos estrictos que tiene la propia Unión Europea para la observación electoral en cualquier parte del mundo. Y el tiempo que queda de aquí a las elecciones, estamos hablando de, ¿cuánto? Menos de 80 días, 70 y pico de días lo que falta de aquí a las elecciones. Sin embargo, esa posición de la Unión Europea fue primero muy dura, muy fuerte. No enviaremos una observación internacional. Después el propio señor Borrell y unos voceros de la Unión suavizaron la situación y dijeron que, bueno, vamos a invitar al Grupo Internacional de Contacto para estudiar la situación, que es un poco más allá de la Unión Europea, como se sabe. No solo son países de la Unión, sino hay países latinoamericanos como Argentina, etcétera, Uruguay. Y luego ese Grupo Internacional de Contacto se reunió vía Zoom el día 7, o sea, el jueves pasado. Emitieron un comunicado muy claro donde decía que no habían condiciones de tiempo para realizar una observación electoral en Venezuela. Anoche oí una declaración, repito que no sé cuál es su veracidad, leí una declaración en un portal X de Venezuela, no lo he podido verificar en España, de donde Borrell da una declaración un poco complicada, porque por una parte dice que existe una pequeña ventana de posibilidad para que venga una observación, pero por otra parte dice que es muy difícil montar una, bueno, no sé realmente qué es lo que... Pareciera que lamentablemente a esta hora no lo están he... dejando como la ventana abierta, o sea, como que Pero es que al gobierno, al gobierno de Maduro, que haya la disposición para ello. O sea, y no tomo las declaraciones de anoche, sino las de hace unos días atrás, en lo que decían, mira,
hay que generar unas condiciones y además un tema de tiempo. Esas son... Claro, la esas son ventana están siempre ha estado confirmadas. abierta. La ventana siempre ha O estado sea, hay abierta. una Nunca, disposición política tratando, apareciera que están tratando de decirle al gobierno, agárrate de este clavo ardiente para que podamos seguir en el tema de la claro, observación. claro, siempre ha habido una ventana abierta, lo cual diferencia la posición de la Unión Europea con la de los Estados Unidos, por ejemplo, y algunos otros países, que sencillamente dicen que estas elecciones, mientras Maduro esté en el poder, no serán reconocidas y no serán válidas. La Unión Europea no ha dicho eso hasta ahora. Ha dicho que puede incluso mandar una observación internacional, pero que requiere tiempo. Y ha propuesto, por esa y otras razones, entre otras, las que adujimos Egle González Lobato, Ildemaro Martínez y otros venezolanos cuando introdujimos el recurso de amparo, es decir, la inconstitucionalidad de la convocatoria y las razones de carácter operativo que impiden que un proceso sea más o menos confiable en tan poco tiempo. Entonces, en esas tres, o sea, superados esos tres inconvenientes, digamos, la inconstitucionalidad de la convocatoria, los problemas técnicos y el problema del tiempo para organizar una misión electoral, la Unión Europea siempre ha dicho que está dispuesta a venir, no ha cerrado las puertas. Esa es la verdad. Ya, ¿desde cuándo, o sea, cuántas veces ha estado la Unión Europea vinculada a una observación, digamos, en América Latina? En Venezuela no ha estado porque nuestra constitución no establece, la más reciente, la observación internacional, establece el acompañamiento internacional. Esa es la condición jurídica o constitucional que existe. ¿Ha existido otras experiencias de ese seguimiento de 3 meses antes de la presencia de observadores internacionales en un proceso electoral? Sí, ha habido en algunos casos. No te puedo decir en este momento todos, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, el caso de las últimas o las penúltimas elecciones de Haití, donde una misión, incluso de las Naciones Unidas, no solo que participó como observador de las elecciones, sino incluso como coorganizador, porque las Naciones Unidas, por cierto, tiene esta opción que se ha utilizado, como te dije, en Haití y en algunos países de África, donde incluso ha organizado las elecciones. Es decir, no ha habido un organismo nacional que las haga y ellos lo observan, sino que ellos van directamente, apoyados por supuesto en fuerzas nacionales, a organizar el proceso electoral. Todo eso ha ocurrido. En Venezuela no. En Venezuela lo más cercano que hemos tenido a eso son las observaciones internacionales que dejaron de hacerse a partir de 2005, pero que eran normales en el proceso electoral venezolano de los últimos años. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Consejo Electoral, tanto, tanto las elecciones que dieron el triunfo al comandante Chávez, las presidenciales del 98, como las de la elección de la Asamblea Constituyente del 99, la cual redactó y aprobó la Constitución vigente, fueron observadas por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, fueron observadas por el Centro Carter, porque también existen organismos independientes capaces de hacer observaciones internacionales. Y creo, yo no estoy seguro, pero creo que la Unión Europea, no recuerdo bien, mandó unos observadores, pero para el día de las elecciones, sin ningún protocolo, ¿no? La Unión Interparlamentaria Mundial también tiene la posibilidad de hacer observaciones internacionales y las ha hecho en Brasil, las ha hecho en Uruguay, en Argentina. En fin, eso es más o menos cómo se mueve este asunto. Pero todos, es decir, hay una diferencia, tú la señalaste claramente, entre el acompañamiento electoral que se llama y la observación internacional. El acompañamiento es, la palabra lo dice, te acompaño en ese proceso, lo observo, lo veo, lo miro, y después te doy mi opinión en privado. La observación internacional es mucho más vinculante, digamos así. Requiere que el organismo que ha sido invitado para la observación internacional participe en diversas fases del proceso y no solo en el día de las elecciones. Son unos protocolos muy amplios, como te dije. El más estricto, por cierto, es el de la Unión Interparlamentaria Mundial, pero el de la Unión Europea también es estricto. Participa en varias fases del proceso, llegan aquí a un tiempo antes del día de la elección propiamente dicho, analizan las condiciones, la equidad en los medios de comunicación, el uso de los recursos públicos o no para las elecciones, la libertad
de prensa, la libertad de los candidatos para hacer campaña. Es decir, no solo es el día electoral para verificar si hubo un fraude o no en el escrutinio y totalización de los votos. Esa es una parte del problema. Pero todos sabemos que un proceso electoral es mucho más que eso. Entonces, la observación como tal implica estar presente en distintas fases del proceso, por lo menos en las más importantes, y luego implica una opinión pública y vinculante. Es decir, el observador después dice si está de acuerdo con el resultado electoral o no. Mira, acaba de pasar en Bolivia, por ejemplo, en las elecciones que condujeron a esta crisis, que había ganado Evo Morales, y la observación electoral de la Organización de Estados Americanos dijo abiertamente que no reconocía ese resultado electoral, lo cual llevó, bueno, tú sabes, a todo, pues, a prácticamente un golpe de Estado, etcétera, y todo lo demás. Le pregunto, pero entonces, según nuestra constitución o sobre nuestro estamento legal, entonces no tendríamos tiempo para aprobar una observación internacional porque no está prevista dentro de nuestras reglas de juego en el tema electoral. Entonces, de allí creo que viene la invitación y es el argumento que esgrime la Cancillería de Maduro. Bueno, vengan, acompáñennos, pueden estar, digamos, estos últimos 70 días que faltan o lo que esté faltando para estar pendiente de esto. Y me imagino que la idea sería darle la beligerancia y la oportunidad de que ellos fueran de emitir una opinión pública. Bueno, claro, porque aquí hay un problema de fondo que yo lo he planteado en varias ocasiones, que es el tema de por qué Maduro, por qué el presidente Maduro y por qué el gobierno está interesado en estas elecciones a troche y moche que se hagan cuanto antes, etcétera. No solo para quitarse de encima a Guaidó, que es obviamente una aspiración que está de primera mano vista, pues, quitarse de encima a Guaidó y esa dualidad de poder, quitarse de encima esta Asamblea Nacional de mayoría opositora, etcétera, sino porque el gobierno requiere, mira, agónicamente requiere de ganar legitimidad en su ejercicio, una legitimidad que ha perdido absolutamente a punta de abusos que comenzaron con la creación de esta Asamblea Nacional Constituyente que no sirvió para nada, como se lo dijimos del principio, y que ahora, bueno, lo van a dejar de ese tamaño, que continuó con la cantidad de barbaridades que el Consejo Electoral hizo para las elecciones de gobernadores y de alcaldes, donde cambiaron centros de votación el día antes, borraron registros enteros, inhabilitaron candidatos, inhabilitaron partidos, y continuó con las elecciones adelantadas estas de Maduro, en el contexto también de eliminación de partidos y de inhabilitación de candidatos. Entonces el gobierno ha perdido toda legitimidad. ¿Y qué le está ocurriendo? Que no solo la política de sanciones lo ha aislado y lo tiene contra la pared, sino que sus propios aliados internacionales, que no son poca cosa, estamos hablando, por ejemplo, de Rusia y de China, que son dos grandes potencias mundiales, además con aspiraciones imperiales, ¿no? Unos y otros, sobre todo los rusos, ¿no? Donde, históricamente. Bueno, esos propios aliados de Maduro están exigiéndole a esta camarilla que está aposentada en Miraflores que resuelva el problema de la Asamblea Nacional. Los chinos particularmente, mira, han dicho, nosotros no hacemos un negocio más con Venezuela, no desembolsamos un dinero más con Venezuela hasta que no renegociemos nuestra deuda, que algunos analistas calculan en 350.000 millones de dólares lo que le debemos en este momento a los chinos. Es decir, le debemos el país entero, porque el país entero no vale en este momento eso. O sea, después de la ruina a la que lo ha llevado eso es más grande que el Producto Interno Bruto actual. Grande que el Producto Interno Bruto venezolano y que PDVSA con todas las empresas básicas, todo. Bueno, le debemos esa fortuna a los chinos. Los chinos dicen, no prestamos un centavo más hasta que no renegociemos esa deuda que Venezuela no está pagando, se hace la loca y no paga. Bueno, Venezuela no, esto sinvergüenza que está en el gobierno. Entonces los chinos han dicho, pero para renegociar esa deuda yo necesito la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela, porque eso es lo que dice en su constitución y lo que dicen sus leyes. Y si yo renegocio esa deuda con usted y sigo prestándole dinero, corro el riesgo de que en el futuro un cambio de régimen
nadie me pague. Y entonces se impone la razón de Estado china por encima de los intereses geopolíticos y partidistas del Partido Comunista Chino, etcétera. Y se impone como un país serio que es la razón de Estado. Es mucha plata lo que está en juego. Entonces, igual pasa con Putin. Entonces, el señor Maduro necesita agónicamente para poder sobrevivir, porque ya no tiene ni con qué pagarle a los empleados públicos, hace como que si les paga y los empleados hacen como que si trabajan, porque ni una cosa ni la otra es verdad. Con unos billetes que no existen, que no tienen ningún valor, un dólar al mes, y bueno, el país se está desvaneciendo, disolviendo en sus manos. Ahora, ¿qué sentido tiene? Yo se los he dicho de todas las maneras posibles a los pocos amigos chavistas que me oyen. No me hacen caso, pero me oyen. A los actores políticos del polo, si me quieren oír. ¿Qué sentido tiene hacer una chapuza electoral como esta? Enemistarse con todo el mundo en Venezuela, correr el riesgo de que incremente el contagio del coronavirus, votar un poco real. Posiblemente van a tener que suspenderle al día las elecciones porque no están preparados para hacerla. ¿Qué sentido tiene si de todas maneras nadie lo va a reconocer? O sea, y vas a quedar, después de todo esto, vas a quedar exactamente en el mismo lugar que quedaste al día siguiente de que la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, no valió de nada. Entonces, mira, el grado de inmadurez, de ¿cómo diría yo? De chapucería, para usar esa palabra, que hay gente que no le gusta, pero es que es así, no hay otra, que tiene esta gente del gobierno, no tiene parangón. Los tipos manejan el país como que si fuera un centro de estudiantes de un liceo público en el pasado. Esa gente que agarraba, estamos en una elección, tú lo debes haber vivido, y el que estaba perdiendo de repente aparecía por ahí, lo decían todos, agarraban la calle y se iban corriendo con los votos, y se llevaban los votos, y o sea, más que el escándalo. Bueno, sería Vamos a risible si robarnos yo, la caja, vamos a si robarnos vamos a la robar caja. la caja, o pásale la cuchilla a la luz y se Sí. queda el liceo sin luz y todo el mundo corriendo. Bueno, o tiras un peo líquido, una cosa de bueno, estos tipos manejan el país así, que lo cual sería risible si no fuese porque esto está costando miles de muertos en Venezuela. Miles de muertos por la represión y por la desatención, por el desastre del país. Entonces, bueno, mira, no hay manera de que esta gente haga o intente hacer las cosas bien. Hicieron este paso, yo creo que oyéndonos algunos de nosotros, por fin, oye, mira, vamos a invitar a la Comunidad Europea por lo menos que venga a que nos dé cierta legitimidad, pero lo hacen tarde y lo hacen mal, como todo lo que hacen. Ahora la Unión Europea ha dicho, y grandes, importantísimos sectores del país, gremios, profesores universitarios, organizaciones jurídicas, han dicho, señores, es imprescindible suspender estas elecciones por un tiempo prudencial, con el fin de encaminarlas adecuadamente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico, operativo, sin tomar en cuenta el tema de salud pública, por supuesto, o tomando en cuenta el tema de salud pública, para que estas elecciones sean útiles sobre todo para el país, porque en la actual circunstancia no servirán de nada que no sea dilapidar un dinero, como el que están dilapidando, nadie sabe ni cuánto es en estos intentos erráticos que están haciendo en este momento. Pero desde el Consejo Nacional Electoral se dice que en ocasiones anteriores se han hecho elecciones más rápidas, incluso aluden a su gestión que luego de la elección del presidente Chávez, la convocatoria inmediata a la Asamblea Nacional Constituyente se hizo de una manera rápida. Entonces, bien, argumentan bajo esa experiencia que ahora se podrían hacer de igual manera. Claro, claro, los que dicen eso, se lo oí decir, por cierto, en un programa tuyo a Leonardo Morales, buen amigo, que trabajó conmigo en el Consejo Electoral. Leonardo Morales se le olvida o se hace loco con tres cositas, ¿no? Muy pequeñas. La primera es que en aquella oportunidad el Consejo Electoral tenía un funcionariado de alrededor de 2.000 personas que tenía años en el Consejo Nacional Electoral, que dominaba completamente todos los factores, todos los elementos de un proceso electoral.
2.000 personas, entre las cuales estaba Leonardo Morales y muchos otros como Leonardo Morales, muy brillantes, muy experimentados y muy trabajadores. Esa burocracia desapareció, José Gregorio. Eso no existe en el Consejo Electoral. Fueron sustituidos por unos supernumerarios del PSUV. Eso se convirtió en una casa de partido, en un centro de asistencia, de supernumerarios, de vagabundos que cobran sin trabajar. Y esos que sustituyeron a la burocracia del Consejo Electoral, la burocracia en el buen sentido de la palabra, ya tampoco están allí, porque lo que les pagan no les alcanza ni para el pasaje para trasladarse al centro de Caracas. Hace 15 días, estos vagabundos del Consejo Electoral organizaron una especie de feria de mercado para ver si aparecían los empleados un domingo. Entonces ofrecieron una lista de 25 productos, el pollo a 2 bolívares, 1 kilo de carne a 5 bolívares. Y por supuesto aparecieron todos aquellos supernumerarios que tenían años que no iban para el Consejo Electoral. Y había ahí en la Caracas como 2.000 personas peleándose por los pollos, por la cosa. Al final nadie tenía con qué pagar y tuvieron que regalar los pollos. Eso es lo que es el Consejo Electoral ahorita. ¿Cómo vas a comparar eso con el Consejo Electoral que hizo las elecciones en el año 99, donde Leonardo Morales era un funcionario de carrera? Ahora llegó a la carrera al Consejo Electoral, a la última hora. Pasó de ser el representante de Avanzada Progresista a ser miembro independiente del Consejo Electoral en 24 horas. Por si fuera poco, mira, en el año 99 teníamos estrenandito, nuevecita, toda la plataforma tecnológica del Consejo Electoral. Teníamos todas las máquinas electorales a tono, teníamos a una empresa integradora de gran prestigio internacional como era Indra, haciendo el software, ajustando el software, y hoy no tenemos ni una máquina. Las máquinas se quemaron en Fila de Mariche, y este señor Quintero, que está allí, una especie de fantomas que está allí en el Consejo Electoral, salió a comprar unas máquinas, nadie sabe dónde, ni cuánto cuestan, ni cuándo llegarán. Dicen que ha llegado un lote, nadie sabe, nadie las ha visto. A 70 y pico días de las elecciones. Y luego leí, creo que a la propia presidenta del Consejo Electoral, diciendo que por las sanciones hay problemas para traer las máquinas y que en el mejor de los casos los últimos lotes llegarán en noviembre. Imagínate, unos días antes de las elecciones. Unas máquinas que nadie ha visto, que el electorado no conoce, que nadie sabe cuál es el software que van a utilizar. Han dicho que van a utilizar el software de Smartmatic. Eso es mentira, es imposible. El software de Smartmatic está absolutamente adecuado y encriptado para las máquinas de Smartmatic que se quemaron todas. 40 y pico mil máquinas se quemaron en Mariche, en manos de la irresponsabilidad y la desidia de ese Consejo Electoral. Entonces están engañando al país y Leonardo se está engañando a sí mismo. Por cierto, quiero recordar que inmediatamente después de aprobada la Constitución del 99, el señor Chávez, presidente de la República, se planteó que había que renovar todos los poderes públicos en función de la nueva Constitución y había que hacer una elección cuanto antes para elegir cámaras municipales, alcaldes, consejos legislativos, gobernadores, el nuevo Asamblea Nacional y el presidente de la República. Y nos planteó que eso había que hacerlo en los próximos 3, 4 meses, porque era imprescindible para el desarrollo del país. Por supuesto le dijimos que no. Yo era el presidente del Consejo Electoral y le dije, mire, presidente, eso no es posible hacerlo. El Consejo Electoral, ni este, ni ningún otro, puede hacer una mega elección de ese tamaño en un día. Vamos a dividir las elecciones, vamos a suponer que lo más importante es renovar la presidencia de la República y la Asamblea Nacional, hacemos esa, y después hacemos la de los gobernadores y la de consejos municipales en un cronograma electoral durante el año 2000. No, la conclusión, nos votaron del Consejo Electoral, a mí y a los otros 6 miembros que integramos el directorio, y nombraron a aquel primer consejo electoral chavista, violando la Constitución que habían aprobado 3 días antes del país. Y entonces, bueno, ¿qué hicieron? La megaplasta, que llamó Pekov, el 28, el 28, el 28. Yo me reí mucho con un tuit que publicó en estos días un tuitero, no sé si fue Toro Hardy, que era muy sencillo, decía el 28, el 28, el 28, el 6, el 6, el 6. Porque vamos camino a una megaplasta igual.
Y eso lo sabe Leonardo. Lo que pasa es que, claro, Leonardo en este momento está representando una institución. Yo entiendo que es difícil que pueda decir otra cosa, que no sea que sí hay condiciones para hacerlo. Pero que no me meta a mí en el cuento, porque yo sí me sé por qué se hicieron las otras y por qué esta no se puede hacer. Bueno, era necesario tocar el punto, Andrés, porque al final fue aludido. Ahora, ya saliendo del tema técnico, ahí veamos el tema político. El gobierno podrá decir, el gobierno de Maduro dirá, mira, ya yo solté los presos políticos, le devolví el partido a Primero Justicia, eh, estoy invitando a la Unión Europea, estoy diciéndole a Guterres que mande una comisión porque sabemos que por las razones que usted explicó, Naciones Unidas no puede enviarla. ¿Por qué no hacer entonces, por qué no salir de la crisis política que estamos viviendo o dar un paso hacia ella? Porque las elecciones están dentro de la Constitución. Claro. Bueno, voy a matizar un poco tu introducción. Se soltaron 50 presos políticos y al parecer siguen presos unos 320, ¿no? Eso no es poca cosa. No es poca cosa. No es Pero poca el cosa. gobierno podría decir, bueno, yo estoy cediendo, ¿qué me vas a dar tú? Exacto. Luego se le devolvió el partido bueno, no se le devolvió al partido Primera Justicia, se le quitó a los llamados alacranes a los que se le había dado y la decisión quedó en una cautelar como un limbo. Después veremos a quién se lo da. Total que Primera Justicia no lo tiene nadie. Pero no ha pasado lo mismo con AD, por ejemplo, ni ha pasado lo mismo con Voluntad Popular. De manera que también hay que matizar eso. Por otra parte, no hay que olvidar el conjunto de violaciones de la Constitución que supone la convocatoria diseñada por el Consejo Electoral. Por ejemplo, se van a elegir 48 diputados en una lista nacional que no existe en la Constitución, que es violatoria absoluta de la Constitución. La Constitución venezolana vigente y todas las constituciones venezolanas, desde la primera que firmó el Acta de la Independencia hasta hoy, sus diputados son representación de las regiones. Estos señores han inventado unos diputados nacionales por los cuales nadie vota, con lo cual adicionalmente se viola el carácter directo que la Constitución obliga a que tiene que tener el voto, que es el carácter directo, que yo tengo que votar por alguien para que sea electo. Bueno, por estos 48 diputados no va a votar nadie. Eso lo va a elegir el Consejo Electoral con base a una sumatoria por ahí extraña, con un método de Hong, que por cierto no va a salir sino 2 o 3 de la oposición allí. Por eso es que el chavismo se metieron, toda la cúpula del chavismo se metió en esa lista de 48. Se le quita a los diputados indígenas el voto universal, el voto directo, el voto secreto. Se viola la Constitución Nacional, que dice que los reglamentos y las leyes electorales no pueden ser cambiadas 6 meses antes de una elección. Estos siguen cambiando reglamentos y leyes sin tener potestad para ello. El Consejo Electoral se ha echado al pico 6 artículos de la Constitución. 6. José Gregorio, es imposible. Ninguna persona en Venezuela puede cambiar la Constitución. Solamente hay 2 vías para hacerlo: la enmienda y la reforma. Y ambas vías terminan, así sea un solo artículo, en un referéndum nacional que tiene que ser aprobado por todo el país, por la mayoría del país. Bueno, estos señores se han echado al pico 6 artículos de la Constitución. 3 artículos de la ley orgánica de procesos electorales, un artículo de la ley del poder electoral y por supuesto se echaron al pico todos los reglamentos que existían allí. En menos de 6 meses, a 3 meses las elecciones, si las violaciones son de tal naturaleza, que qué es lo que nos lleva a esto en la realidad y en la práctica, que el elector, tú ni yo, no sabemos ni por quién vamos a votar hoy en día, ni si tenemos derecho a votar o no, porque no hemos podido ver el registro electoral, ni impugnarlo, ni actualizar nuestros datos, ni inscribirnos si éramos nuevos votantes. No sabemos cómo es la máquina donde vamos a votar, si es que vamos a votar por máquina o si vamos a votar manual. No sabemos quiénes son los miembros de las juntas electorales regionales ni cómo los eligieron. Las juntas electorales regionales son las que totalizan en esta elección, no el Consejo Nacional Electoral, porque esta es una elección regional. Son múltiples elecciones regionales. No sabemos quiénes son los miembros de mesa, ni cómo los van a localizar, ni cómo los van a entrenar. Y sobre todo no sabemos si nos va a pasar como cuando se abrió el lapso del registro electoral, que por un lado
se abrió el lapso del registro electoral en las capitales de estado nada más. Es decir, el resto de la población del estado tenía que ir, en el caso de mi estado, a Los Teques. Imagínate, el tipo que vive allá en la frontera con Anzoátegui y en Barlovento tenía que ir a Los Teques a inscribirse en el registro electoral en plena cuarentena estricta, cuando el Estado incluso impidió el transporte público. Entonces, ese va a pasar lo mismo el día de las elecciones. Va a haber transporte público, va a haber gasolina. ¿Por quién voy a votar? ¿Quiénes son los candidatos? Nadie sabe. ¿En qué máquina voy a votar o voy a votar manual? Nadie sabe. ¿Quién va a cuidar las mesas? Pero, Bueno, todo un desastre. pero las elecciones están siendo convocadas, bueno, a trocha y mocha, ¿no? Y permítame ser el abogado del diablo, dirán, pero es que la Constitución establece que los diputados fueron electos por 5 años y tienen que salir, tenemos que darle un nuevo poder legislativo al país que se instale el 5 de enero del 2021. Entonces, Claro. estamos en un juego de suma cero, o sea, todo el mundo viola la Constitución, todo el mundo, o sea, hay que pasarse la Constitución por el bolsillo para poder resolver esta crisis política que tenemos. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que nos vamos a desenvolver? Porque le sumo otra pregunta. Si es un gobierno dictatorial, autoritario, tramposo, malandro, maluco, entonces, ¿cómo le vamos a estar pidiendo que entonces haga las cosas dentro de los cánones normales y del estamento legal venezolano? ¿Cuál es el escenario entonces que se nos presenta al escenario político y cuál es la reacción que hay que tener ante él? Bueno, hay que primero aclarar un punto muy importante. Quienes estamos proponiendo la suspensión de las elecciones, lo estamos proponiendo temporalmente. Nosotros reconocemos, por lo menos yo, que la vigencia de la actual Asamblea Nacional termina el 5 de enero y que debe ser electa una nueva Asamblea Nacional. Lo que hemos dicho es que no van a poder hacer unas elecciones que sean dignas de reconocimiento, porque van camino a una chapuza y muy posiblemente los hechos los van a llevar a suspenderla. Yo me temo que, mira. Recuerdo, Andrés, que conversamos en enero, antes de la pandemia, y desde ese momento usted venía advirtiendo de que era necesario posponer las elecciones porque se requería por lo menos 10 meses. Bueno, en enero no planteaba posponerla, lo que planteaba era que había que nombrar urgentemente el Consejo Electoral, porque se necesitaban por lo menos 10 meses para organizarlo. Sí. Bueno, y el Consejo Electoral no lo nombraron. Por cierto, aquí hay que hablar claramente. La responsabilidad fundamental en este caso de no haber nombrado el Consejo Electoral en la Asamblea Nacional recae en quienes dirigían la Comisión de Postulaciones, que era la oposición venezolana. La Comisión de Postulaciones que se llegó a nombrar y que presidía el diputado Ángel Medina, después no la convocó más nunca. Y se ha arropado en el argumento de la pandemia para decir que la cuarentena le impidió hacerlo cuando todos los parlamentos del mundo siguieron funcionando. ¿Qué es lo que estaba detrás de esa apatía y por qué no se terminó de nombrar el Consejo Electoral de acuerdo a como lo dice la Constitución? Mira, los hechos son evidentes. El 30 de abril y el macutazo estaban en un doble juego donde no les interesaban las elecciones. Esa es la verdad, porque hay que decir las cosas como son para que la gente entienda en qué país estamos y dónde estamos situados. Y por si fuera poco, entonces, otro sector de la oposición, ese que llaman de la Mesa de Diálogo Nacional, se fue al Tribunal Supremo de Justicia para proponerle que violara la Constitución al Tribunal Supremo de Justicia. La misma oposición, porque esta es la quinta vez que el Tribunal Supremo de Justicia nombra a las autoridades de la Asamblea del Consejo Electoral. Pero nunca lo había solicitado la oposición. Esta es la primera vez que lo solicita la oposición. Y por cierto, nunca lo había solicitado un sector extraparlamentario. Todas las otras veces había sido el propio Parlamento el que le había pedido al Tribunal Supremo que designara a los miembros. No, aquí fueron el señor Felipe Mujica, Bertucci, etc. Entonces imagínate cuál es la oposición venezolana en manos de quien estamos nosotros. Pero bueno, pasemos ese trago amargo. El tema es que, como te digo, ya con la imposibilidad material de hacer las elecciones, o en todo caso de hacer una chapuza que no va a ser reconocida por nadie,
Entonces yo digo, mira, vamos a pensar seriamente en lo que va a ocurrir en la práctica. Yo no quiero ser el profeta del desastre, pero estoy casi convencido que va a ocurrir, que van a tener que suspender las elecciones tarde o temprano, en noviembre, el día de las elecciones, no sé cuándo, pero no las van a poder hacer como le pasó al 28, el 28, el 28, y se lo dijimos 1000 veces y no nos hicieron caso igualito. Bueno, en todo caso, mira, una cosa es suspender las elecciones para organizarlas en el menor tiempo posible, gracias a un acuerdo nacional de todos los factores, y se prorroga la autoridad de la Asamblea Nacional porque no ha sido sustituida hasta tanto se hagan las elecciones, cosa que ha ocurrido con gobernadores, con consejos legislativos, con alcaldes y con consejos municipales, cuyos periodos también están en la Constitución, de manera que es perfectamente posible hacerlo y encauzar estas elecciones para hacerlas medianamente confiables. Eso no estoy hablando, si estamos hablando de 10 meses, ya te hablaba en enero de 10 meses, ya se ha avanzado bastante. Bueno, en fin, hablemos de 6, 7 meses. Es decir, la suspensión pudiera ser de 3, 4 meses en enero. Enero, febrero, marzo, en abril se pudieran estar haciendo unas elecciones medianamente confiables para saber qué pasó con el registro electoral, que la gente le dé tiempo de inscribirse, para que las máquinas, si es que de verdad las compraron, lleguen al país y se dé tiempo de hacer el software, las auditorías, que la gente las sepa manejar, las mesas electorales, que se puedan localizar a esos miembros de mesa y se les instruya para que puedan ir a las mesas electorales. Porque ¿qué va a pasar? Mira, lo que va a pasar está claro. Después de este desastre que hicieron con la selección de los miembros de mesa, en plena pandemia y en plena cuarentena, nadie sabe, nadie ha sido contactado por el Consejo Electoral, nadie ha sido entrenado para ser miembro de mesa. ¿Qué va a pasar? Que el día de las elecciones, esos miembros de mesa no van a aparecer a las 5 de la mañana. Y entonces, ¿qué pasa si no aparecen los principales? Que llaman a los suplentes. Los suplentes tampoco van a aparecer. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, que se buscan electores que estén en la fila para integrar las mesas electorales. ¿Quiénes van a estar en la fila a las 5 de la mañana? Los militantes del PSUV. Eso es lo que va a pasar. Entonces vamos encaminados a unas mesas electorales totalmente controladas por la única maquinaria real que existe en Venezuela, que es esta maquinaria clientelar del PSUV. Y lo mismo va a pasar con las juntas regionales. Entonces esas elecciones al final no las va a reconocer ni la Unión Europea, ni la oposición venezolana. Bueno, los diputaditos estos que salgan parlamentarios, sí, eso van a celebrar. Feliz, no, me refiero a los de la oposición, ¿no? Que salgan ahí electos y tal, eso van a celebrar mucho. Pero eso no le sirve a nadie, eso no le sirve ni a Maduro, repito. Pero con eso no tendría Maduro en el escenario que usted ha dibujado, el parlamento que necesita que le aprueben la renegociación de la deuda con China y todo el tema financiero al que usted ha hecho referencia como la parte medular de por qué necesita las elecciones Nicolás Maduro. Ese escenario lo tendría resuelto. Me temo que será una chapuza de tal magnitud que será tan inútil como la Asamblea Nacional Constituyente. Porque por lo mismo hizo Maduro la Asamblea Constituyente, para la misma razón. Y al final no se la reconoció nadie. Y Maduro le dijo a los chinos, bueno, mira, ahora nosotros tenemos una Asamblea Constituyente que es supraconstitucional, está por encima del Parlamento y ella te va a aprobar todos los créditos. Y los chinos le dijeron, no, mijo, así no es. ¿Entiendes? Así no es. Y muy posiblemente le vayan a decir ahora lo mismo, porque el sistema financiero internacional es uno solo. Ese es uno de los temas que Maduro no entiende. Si no te reconocen los más importantes países que dominan el sistema financiero internacional, eso arrastra a todos los demás, porque el sistema financiero es uno solo. Entonces los chinos te van a prestar unos reales y se van a meter en problemas con el manejo del dólar, y los tipos son los dueños de la mayoría de la deuda externa de los Estados Unidos. Eso está imbricado. El capitalismo ya es un sistema global, donde están chinos, rusos, menos los Castro, el gordito de allá y Maduro. Todos los demás están, más o menos se manejan la misma cosa. Bueno, Maduro tiene que romper ese aislamiento. Y la manera de hacerlo, oye, ¿por qué no hacen las cosas medianamente bien? Yo no te estoy diciendo que hagas unas elecciones para que las pierdas.
no te estoy diciendo que hagas unas elecciones perfectas tipo Cantón Suizo. Eso nunca lo ha habido en Venezuela ni en América Latina, ni siquiera en los Estados Unidos. Ya sabemos todos los desastres y desaguisados y trampitas y tal que hacen las elecciones en los Estados Unidos, de todo tipo. Las elecciones prístinas, perfectas, quizás existen en un cantón suizo, no existen aquí. Pero oye, no hagas una chapuza, haz la cosa medianamente bien, que pueda funcionar además, porque te repito, me temo que incluso si ponen esas máquinas, va a pasar lo que pasó en Santo Domingo hace apenas unos meses, en República Dominicana, en las elecciones municipales, donde inventaron, muy parecido a esto, unas máquinas electorales, un software a última hora, y el mismo día de las elecciones, a las 10 de la mañana, tuvieron que suspenderlas. Felizmente eran elecciones municipales y no terminó aquello en una guerra civil. Pero fíjate el peligro que se mete en un país con una chapuza de esta naturaleza. Entonces, no pasa nada si nosotros con seriedad nos sentamos. ¿Quiénes? Bueno, los que van a votar, obviamente. Aquí hay una gente que no quiere votar en ninguna circunstancia. A eso voy un poco para el final, Andrés. Entonces, tenemos, ya hizo el análisis, bueno, digamos, de lo que persigue el chavismo, Maduro, el gobierno, pero o sea, esa actuación del chavismo, del gobierno, del oficialismo, depende de quién tiene sentado al frente. Y tenemos sentado al frente como adversario del chavismo a una oposición dividida, que la podemos ver en todos los fragmentos que usted quiera. Pero si vemos, está el G4 por un lado, está la mesa de diálogo por el otro, está María Corina Machado y todo ese sector radical por el otro, y apareció en este momento Enrique Capriles como un factor también disruptivo dentro de este escenario. Frente a eso, ¿qué le queda al elector? ¿Qué le queda al votante venezolano? ¿Qué le queda al pueblo venezolano en función de tratar de generar un cambio? Porque el gobierno se empeña en las elecciones, que como usted dice probablemente no le sirvan, pero que las está haciendo a trocha y mocha. Y desde el otro lado, la posibilidad del cambio se ve como que entrabada dentro de una atomización parecida a la de la izquierda venezolana desde los años 70 hasta que llegó el comandante Chávez. Sí, de aquí perdimos la brújula todos, ¿no? Todo. Realmente la situación del país es desesperante, ¿no? Sobre todo porque la Constitución, que es la guía de ruta de una nación, está siendo violada por todo el mundo. Como lo hemos dicho, como se quedó claro de tus palabras en este mismo programa. La viola todo el mundo. Aquí perdimos el norte. Unos la violan para aferrarse al poder de manera bestial, otros la violan por doblez, y otros la violan por mantener fantasías. Y muy poca política real se está haciendo en Venezuela que no sea la política de represión del gobierno. Esa sí es muy real. Y además es muy exitosa. Ya tienen 20 y pico años allí. Concreta, además. Concreta, sí, muy clara. El resto no hay política clara. Fíjate tú hablaste de un sector de la oposición al extremo derecho, que yo parto un poco de esta discusión porque sencillamente esta es una discusión entre demócratas. Y ese sector de extremo a la derecha no es demócrata, ese sector es otra cosa. Entonces, esta discusión de elecciones o no elecciones no va con ellos. Sencillamente, ellos están en otra cosa. Están fuera de la ecuación, pues. Ellos están fuera de la ecuación. Sí, incluso dicen que en Venezuela debe haber elecciones dentro de muchos años, después que esto se arregle, y que no debiera votar todo el mundo, ¿no? Es una cosa censitaria. Por ejemplo, gente pobre como tú no puede votar. Los analfabetas no pueden votar. A lo mejor ya yo no podré votar porque tengo 70 años y yo no estoy en el puente. Bueno, quién sabe. No calificamos. Pero bueno, no calificamos. Saquemos esa gente de la ecuación. Entonces nos queda el resto de la oposición. Y tenemos dos vertientes. Un grupo de la oposición que es el que yo llamo la oposición funcional a Maduro, que es votar como sea. Mira, nosotros votamos como sea, hay que ir a esas elecciones, no pedimos nada. No solo que no pedimos nada, sino que fuimos los que propulsamos las violaciones de la Constitución para que se hicieran las elecciones. Esto es más grave. Fuimos los que inventamos la lista nacional, lo de los 48 diputados. Bueno, imagínate tú, eso fue la oposición, un sector de la oposición.
Y después tiene otro sector de la oposición que dice no votamos en ninguna circunstancia mientras Maduro está en el poder, siguiendo el lineamiento prácticamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la verdad. Yo le oí al señor Story darle ese lineamiento a Guaidó en vivo. Las elecciones del Parlamento en Venezuela no son importantes, no las vamos a reconocer. A mí me encantaría que el señor Story le dijera eso a un diputado de Tennessee. Le dijera, mire, señor diputado de Tennessee, estas elecciones que usted viene ahora para noviembre, donde usted lo van a reelegir o no en su escaño, eso no es importante. Aquí lo importante es Biden y Trump. Bueno, mira, la patada que le va a dar el diputado de Tennessee a Story, no, bueno, va a llegar a la Patagonia. Ah, no, pero entonces el Parlamento de Venezuela sí no es importante. Para que tú veas las cosas, ¿no? Y entonces nosotros no votamos hasta que no se vaya Maduro. Bueno, no se irá Maduro nunca, entonces. ¿Bien? Entonces, bueno, no liquidamos. Entonces, la única posición sensata que ha surgido en la oposición venezolana en los últimos tiempos, parece mentira, es la de Capriles. A mí la gente me dice, ay, pero entonces tú apoyas a Capriles. No, Capriles me está apoyando a mí. Yo soy el que vengo diciendo que hay que suspender las elecciones, que hay que luchar por mejorar las condiciones, pero que hay que votar. Y Capriles, felizmente, hemos coincidido en esa posición. Sin hablar, porque yo no tengo ninguna relación con Capriles. Una sola vez nos reunimos por un Zoom y inmediatamente me di cuenta que estábamos en sintonía antes de que él hubiera declarado eso. Entonces, si ha surgido el sensatez sentido de que la opción sí es votar, pero defendiendo la institución del sufragio, defendiendo el voto. Tú no puedes votar engañándote a los designios de este gobierno totalitario. Y no es decir, mira, pero tú le vas a pedir a este gobierno que sabe que es autoritario. Pedir no, voy a exigir, ¿a cambio de qué? A cambio de participar. Porque el gobierno le conviene ampliar la base de participación por las razones que hemos venido analizando en el programa, para que las elecciones sean reconocidas por alguien, para que los chinos se puedan agarrar de algo. Bueno, no le sirve Timoteo para eso a los chinos, ni le sirve Claudio, ni le sirve Felipe. Bueno, Felipe ha variado un poco la posición, me refiero al más, ¿no? Creo que están pensando seriamente el tema. Eso no le sirve. Ah, pero si hay una participación mucho más amplia de la oposición, bajo un liderazgo como el de Capriles, con unos candidatos importantes que representen realmente el sentir y la voz de la democracia venezolana, porque ese es otro tema. Esta elección no es para tumbar a Maduro. Esta elección es para elegir un parlamento donde seguramente, dado la división de la oposición y el ánimo abstencionista de gran parte de los votantes de la oposición, seguramente, muy posiblemente las va a ganar el chavismo. Pero es imprescindible que en ese parlamento, que se va a elegir por 5 años, esté la voz y la presencia de los demócratas venezolanos. Porque la idea de la democracia está desapareciendo en el país, desapareciendo por olvido de los que la vivimos y por desconocimiento de las generaciones que nacieron desde el chavismo para acá, o que eran muy niñas cuando se dio el golpe de Estado de Chávez, y que creen que democracia es esto, que democracia es la caja clap. No, hay que rescatar la idea de la democracia en Venezuela. Y esa es una plataforma política que debe unir a todos los demócratas venezolanos, rescatar la idea de la democracia, las formas de la democracia y hacer pedagogía, enseñar al país lo que es la democracia otra vez, ¿verdad? Ese es el futuro que tenemos por delante. Y para eso necesitamos 10, 20, 30 diputados allí y en cualquier espacio donde exista la posibilidad de participar. Para finalizar, Andrés, en el caso de que se den las elecciones el 6 de diciembre y que, bueno, no sé, tengamos que pasar a la votación manual a partir del mediodía porque las máquinas no sirvieron, cualquier cosa de esa que pudiera suceder, ¿cuál cree usted que debería ser la posición de los demócratas venezolanos? ¿Asistir a la votación? ¿Cuál es el escenario que se nos presenta si esas elecciones se hacen a trocha y mocha? Bueno, mira, la verdad es que tengo una respuesta muy difícil, sobre todo porque no quiero comprometer. Esa es la idea, de que la respuesta sea muy difícil. Es muy difícil, sobre todo porque para mí es muy difícil en el contexto de una pandemia recomendar que hay que ir a votar en cualquier circunstancia y no sabemos en qué condiciones estará la pandemia
para el el 6 momento. de diciembre, ¿no? Según Bueno, la puede ser la estimación. excusa también de, digamos, del gobierno para su base dura de poderla posponer. Incluso tendría una justificación política allí que Sí, le haría salir del paso, ¿no? pudiera ser, pero además no tanto por excusa, sino sería un gesto de responsabilidad del gobierno si es verdad que ocurre la peor de los escenarios, que es que para esa fecha estemos en un nivel de 14.000 o más contagiados al día, dado la fragilidad del sistema de salud venezolano, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil decir hay que ir a votar el 6 de diciembre sin saber esa variable, ¿no? Yo he dicho en términos personales, yo, Andrés Caleta, en cualquier circunstancia, si la pandemia me lo permite, voto, en cualquier circunstancia. Pero desde que estaba en el liceo, desde las votaciones para elegir el delegado de curso, yo creo que el acto de votar es un acto sagrado, es un acto importante, es un acto que hay que defender siempre. Hay que luchar siempre por las mejores condiciones, pero abandonar el acto electoral es un error. Pero yo no le recomiendo a nadie eso como política, ¿verdad? La política, como tú ves, hay un sector que vota en cualquier circunstancia, otro que no votan. Bueno, la oposición tendrá que definir cuál es su estrategia y sobre todo Capriles tendrá que definir por fin si va a participar o se retira. Andrés Caleca como tal irá a votar. Yo fui a votar hasta por Falcón, imagínate tú. Y recuerdo una frase de Betancourt cuando se fue a la elección del Congreso, cuando López Contreras, no estoy seguro si cuando López Contreras vino, y Betancourt dijo, habrá que ir a votar aunque sea con un pañuelo en la nariz. Bueno, esa es mi posición, pero es mi posición personal, no invito a nadie a eso. Ya, bueno, muchísimas gracias, Andrés. Creo que todavía hay mucha tela que cortar y seguramente estaremos conversando Gracias nuevamente. a ti, José Gregorio, y a todos tus Un abrazo. televidentes y escuchas.